Muy buenos días, hoy leeremos la Biblia en un año, episodio 62. Autoridad espiritual. Cuando me abrió la puerta pensé que era el jardinero. Tenía más de 80 y era extremadamente amable y noté que tenía una profunda humildad. Yo tenía 19 años y era la primera vez que estaba en un campamento juvenil. Esa noche me sorprendió descubrir que aquel hombre era el orador del evento. Había una gran autoridad en su voz. Aquel salón estaba lleno de adolescentes y estudiantes que escuchaban cautivos, tanto que se podía incluso oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Su mensaje era muy sencillo y se enfocaba en Jesús. Quedé fascinado, pues nunca antes había escuchado a nadie hablar con semejante autoridad. El reverendo Nash fue un humilde clérigo, cuya apariencia exterior no llamaba la atención, pero su corazón estaba encendido por Cristo. Este hombre, de hablar pausado, lleno de modestia y profundamente espiritual, incluyó en toda una generación de líderes en el Reino Unido. Su autoridad no procedía de una posición determinada en la vida, ni tampoco del poder del mundo. Era evidente que emanaba de su relación con Jesucristo. Hoy en día la gente es precavida frente a la autoridad y esto es comprensible, ya que esta puede ejercer de manera abusadora. No obstante, la autoridad espiritual que da Dios es una fuente de gran bendición. Vamos a leer Salmos 29 del 1 al 11. Alaben al Señor, ustedes los seres celestiales, alaben al Señor, ríndanle honor al Señor y proclamen su poder. Denle al Señor las alabanzas que merece su glorioso nombre. Adoren al Señor en su templo majestuoso. La voz del Señor retumba en los mares, el Dios glorioso resuena sobre el océano. El Señor está por encima de las muchas aguas. La voz del Señor muestra su poder, la voz del Señor muestra su gloria. La voz del Señor rompe los cedros. El Señor rompe los cedros del Líbano. Él mueve las montañas más grandes al Líbano. Lo hace saltar como un becerro al Sirón. Lo hace saltar como un toro salvaje. La voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace temblar al desierto de Cádiz. La voz del Señor hace vibrar a los árboles más fuertes y sacude las hojas de todos los árboles del bosque. En su templo todo el mundo alaba su gloria. El Señor reina sobre el diluvio. El Señor se sienta en su trono a reinar para siempre. Que el Señor proteja a su pueblo y lo bendiga. El Señor bríndale paz. La voz de autoridad. En nuestra época vemos un hambre espiritual enorme y una necesidad tremenda. La gente anda en busca de conocimiento y experiencias espirituales. Este salmo dirige nuestra atención hacia la voz del Señor. David describe el asombroso poder, la majestad y la autoridad de la voz de Dios. La forma suprema en que podemos escuchar la voz del Señor es mediante la palabra de la Biblia. La palabra de Dios es autoritativa, poderosa y majestuosa. Nos arrodillamos y gritamos gloria. Estar de rodillas es una postura adecuada para oír la voz del Señor. Me encanta comenzar cada día arrodillado, leyendo la Biblia, tratando de escuchar la voz de Dios, preguntando, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? David comienza así, tribunte al Señor, seres celestiales, tribunten al Señor la gloria y el poder. Tu autoridad, poder y fuerza pertenecen a Dios. No obstante, no se reserva estas cosas para sí mismo. Cuando escuchas su voz, Él comparte contigo su autoridad, poder y fuerza. David concluye del siguiente modo: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Son dos cosas que necesitamos desesperadamente al enfrentar las batallas de la vida, internas y externas. Necesitamos la fortaleza de Dios y su paz. Señor, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por compartir tu autoridad, poder y fortaleza con nosotros. Por favor, dame fuerzas para enfrentar las batallas de hoy y dame paz en medio de las tormentas de la vida. Vamos a leer Marcos 11:27 y Marcos 12 hasta el 12.
Regresaron a Jerusalén cuando Jesús caminaba por el área del templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se le acercaron. Le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús dijo: yo también les haré una pregunta. Respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Respóndame. Ellos discutieron entre sí y decían: si respondemos que venía de Dios, él preguntará: ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres. Ellos le tenían miedo al pueblo porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús entonces les dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, preparó una zona para prensar las uvas y almacenar el vino. Puso un muro alrededor del viñedo y construyó una torre para protegerla. Hizo un acuerdo con algunos agricultores para hacer el trabajo por una parte del vino. Luego se fue de viaje. Y a su debido tiempo el dueño mandó a un siervo a hablar con los labradores para cobrar las ganancias del viñedo. Pero los labradores agarraron al siervo, lo golpearon y lo enviaron a su amo con las manos vacías. Después el hombre les mandó a otro siervo, pero ellos lo golpearon en la cabeza y lo insultaron. El hombre mandó entonces a otros siervos y los labradores lo mataron. El hombre siguió mandando a otros siervos, pero ellos golpearon a uno y a otro. Ya el hombre no tenía a quien más enviar sino a su hijo amado. El hombre lo envió por último y pensó: a mi hijo sí lo respetarán. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarnos para quedarnos con la herencia. Así que lo agarraron, lo mataron y luego lo tiraron fuera del viñedo. ¿Qué hará después el dueño del viñedo? Irá al viñedo, matará a los labradores y los dará a otro. Seguramente habrán leído las escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se han convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Querían arrestarle porque sabían que la historia que había contado se trataba de ellos, pero como tenían miedo de la gente, entonces lo dejaron y se alejaron de Jesús. Autoridad dada por Dios. Jesús habló y actuó con una autoridad dada por Dios. Escuchó la voz del Señor y pronunció la palabra del mismo Dios. Esta es la clave si quieres hablar con autoridad. Pasa tiempo con Dios escuchando su voz. A todos les resulta perfectamente notorio que Jesús tuviera autoridad. La única pregunta que sus oponentes hacían era de dónde procedía tal autoridad. Jesús respondió con una pregunta brillante sobre Juan el Bautista. Les preguntó: si la autoridad de Juan procedía de Dios del cielo o tenían origen humano de la tierra. No pudieron responderle la pregunta porque no querían admitir que venía de Dios, pues ellos no le creyeron, ni tampoco querían decir que tenía orígenes humanos, pues la gente reconocía que Juan era un verdadero profeta. Una vez escuché como un predicador que creía que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo se terminaron con la era apostólica. Recibió la siguiente pregunta en su opinión: ¿el movimiento pentecostal es una obra de Dios? El predicador reaccionó de forma similar a lo que leemos en el pasaje de hoy: no puedo responder. Si afirmaba que venía de Dios, hubiera significado reconocer el derramamiento de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestro mundo contemporáneo, pero negar que viniera de Dios habría sido negar la experiencia de más de 600 millones de cristianos alrededor del mundo que han experimentado el poder de Dios por medio del movimiento pentecostal. Debido a que los interrogadores de Jesús rehusaron a contestar su pregunta sobre Juan Bautista, él rehusó contestar su pregunta sobre el origen de su autoridad. Pues yo tampoco les voy a decir de qué autoridad hago eso. Jesús entonces narró una parábola que se proponía revelar la fuente de su autoridad. Sus oponentes ciertamente reconocieron el objetivo de Jesús porque Marcos dice que cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. La parábola de Jesús trata sobre un hombre que plantó un viñedo, cavó
un lagar y construyó una torre de vigilancia. Se basa en Isaías 5, del 1 al 7, donde Dios aparece como el dueño y su pueblo, particularmente los líderes, como el viñedo. En la parábola de Jesús, los sirvientes que son enviados y asesinados son los profetas de Dios, incluyendo a Juan el Bautista. Jesús entonces se introduce a sí mismo en la parábola. A Dios le queda todavía uno, su Hijo amado. Lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Marcos 12 al 6. Jesús muestra que tiene una autoridad única porque Él es el Hijo unigénito de Dios. Se hace una distinción muy clara entre el único Hijo y amado y heredero y los diferentes siervos que son enviados primero, pero con anticipación asombrosa Jesús declara que el único Hijo de Dios será asesinado. Luego explica que el liderazgo del pueblo de Dios será transferido a un nuevo liderazgo. Los primeros líderes de la iglesia que tendrá a Jesús como una piedra angular. La piedra que desecharon los constructores han llegado a ser la piedra angular. El Hijo unigénito de Dios tiene autoridad sin igual como la única piedra angular del pueblo de Dios. Escúchalo y tú también hablarás con la autoridad que deriva de esa autoridad. Señor, gracias porque eres el Hijo unigénito de Dios, que habló con la autoridad de Dios mismo. Ayúdame a andar en una relación estrecha, cercana contigo, a escuchar tu voz y pronunciar con autoridad tus palabras. Ahora vamos a leer Levítico 9 del 1 al 10. En el octavo día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos líderes de Israel. Moisés le dijo a Aarón, toma un ternero para realizar un sacrificio para purificar el pecado y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente y ofrecerlos ante el Señor. Esos animales no deben tener ningún defecto. Dile a los israelitas, tomen también un chivo para hacer un sacrificio para purificar del pecado y un ternero y un cordero de un año de edad para un sacrificio que debe quemarse completamente. Estos animales tampoco deben tener ningún defecto. Traigan también un ternero y un carnero para hacer una ofrenda para festejar ante el Señor. Y traigan también una ofrenda de cereal mezclada con aceite, porque hoy el Señor aparecerá ante ustedes. Entonces ellos trajeron delante de la carpa del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor les ha ordenado hacer para que la gloria del Señor aparezca en ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón, ven al altar y haz un sacrificio para purificar del pecado y ofrece un sacrificio que debe quemarse completamente para que te purifiques tú y se purifique la comunidad. Presenta también la ofrenda de los israelitas y haz lo que los purifica a ellos, tal como lo mandó el Señor. Entonces Aarón fue al altar y degolló al ternero que ofrecía por sus pecados. Luego los hijos de Aarón le trajeron la sangre y Aarón metió sus dedos en ella, la untó en los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre en la base del altar. Después quemó en los altares la grasa, los riñones y la parte grasa del hígado del sacrificio para purificar del pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Luego fuera del campamento Aarón quemó la carne y la piel del animal. Después Aarón degolló al animal del sacrificio que debe quemarse completamente. Sus hijos le trajeron la sangre y él la derramó alrededor del altar. Luego le llevaron la cabeza y los pedazos del animal del sacrificio que debe quemarse completamente y Aarón quemó todo en el altar. Enseguida lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con el sacrificio que debe quemarse completamente. Luego trajo la ofrenda al pueblo, tomó al chivo para el sacrificio para purificar del pecado y lo sacrificó y realizó el rito de la purificación con el igual que había hecho con el primer sacrificio. Después Aarón ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y lo hizo conforme a las reglas establecidas. Enseguida presentó la ofrenda de cereal, tomó un puñado de ella y lo quemó en el altar junto al sacrificio que debe quemarse completamente la mañana. Aarón también degolló el toro y el carnero que los israelitas ofrecieron
como ofrenda para festear. Sus hijos le llevaron la sangre, él la roció alrededor del altar, también tomó la grasa del toro y la del carnero, sucó la grasa y la grasa que cubre la víscera, los riñones y la parte grasa del hígado. Los hijos de Aarón pusieron todo esto sobre el pecho del ternero y del carnero, y Aarón quemó las partes grasas en el altar, pero con el pecho y el muslo derecho del animal hizo ante el Señor el movimiento de presentación de ofrenda, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo, y una vez presentado el sacrificio para purificarte el pecado, el sacrificio que debe quemarse completamente y la ofrenda para festejar su retiro del altar. Después Moisés y Aarón entraron en la carpa del encuentro. Cuando salieron, bendijeron a la gente, y entonces la gloria del Señor apareció ante todos. Del Señor salió fuego que consumió el sacrificio que debe quemarse completamente y la grasa sobre el altar. El pueblo vio, gritó y se postró rostro a tierra. La autoridad de Jesús. Entrar en la presencia de Dios es algo sorprendente. La gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego. Todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. El ejemplo de Nadab y Abiú muestra que el acceso a la presencia de Dios nunca debería darse por sentado. En nuestro tiempo actual, la gente suele querer relacionarse con Dios, pero quiere hacerlo en sus propios términos y a su manera. No obstante, es solo gracias a Jesús que podemos acceder a la presencia de Dios confiadamente y sin temor de ser consumidos como Nadab y Abiú. El acceso a la presencia de Dios se hizo posible en el Antiguo Testamento por medio del consejo del sistema sacrificial. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo, debido a que el sumo sacerdote era un ser humano y como nosotros era débil y pecador. Tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado, así como también los pecados del pueblo. Jesús tiene autoridad única. Él es el sumo sacerdote sin pecado, como señala el escritor de Hebreos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7, 26 al 27. Como resultado, por medio de Jesús, tiene acceso a la santa presencia de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote frente a la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Puedes acercarte a la presencia de Dios hoy, escuchar la voz del Señor, recibir su fuerza y su paz y hablar con la autoridad que procede de haber escuchado la voz de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por que ahora tengo acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Quiero acercarme a Dios con un corazón sincero, en plena confianza de fe, para escuchar la voz del Señor, recibir su fortaleza y paz y hablar con la autoridad que viene de haber escuchado la voz de Dios. Pipañay. Salmos 29, el 11. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Esto es lo que necesito cada día para mi fortaleza y paz. Y recuerda que este podcast fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y el que le da voz a este podcast es Jesús David Rodríguez Rojas.